Bueno, y empezamos la grabación. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que es el tema de indicativos, ¿sí? Nosotros hablamos de there is y there are, ¿sí? Obviamente el there más is y are se interpreta como el verbo hay, ¿sí? Hay de existir de algo. ¿Se acuerdan cuando trabajamos los adjetivos demostrativos que there, dependiendo de su ubicación, el there solito indica ahí o allá, ¿sí? Cuando está al final de la oración. En este caso, que nosotros lo estamos enfocando con el verbo to be, que estamos usando there is o there are, ¿sí? Estas dos se van a interpretar como hay, ¿sí? There is, si hablamos de algo en singular, si vemos, por ejemplo, hay un perro en mi casa, entonces, there is a dog in my house, ¿sí? Utilizamos, obviamente, el tema de unidad, el tema de los artículos que ya hemos venido viendo, ¿cierto? Y si hablamos en plural, por ejemplo, en afirmando, decimos, por ejemplo, hay dos computadores en mi casa. Ahí como ya estoy hablando en plural, entonces digo, there are two computers in my house, ¿cierto? Entonces, depende obviamente del contexto. Si hablo de en singular, siempre vamos a utilizar there is. Si hablamos en plural, siempre vamos a utilizar there are. ¿Cuál va a ser la clave acá? Nosotros vamos obviamente a decir hay, no hay o hay en pregunta, ¿sí? Entonces, si es pregunta, si es afirmación, decimos there is. Si es negación, there is not o there isn't, como lo miramos aquí en el ejemplo, o is there, si hablamos obviamente de tema de pregunta. Igualmente, si hablamos en plural, decimos there are para afirmar, there are not o there aren't, como lo quieran pronunciar, ¿sí? O are there, si hablamos a preguntar algo en plural. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Los ejemplos como tal en temas, digámoslo así, este tema solito, son sencillos. Tengo aquí algunos, ¿sí? Por ejemplo, digo aquí, there is a computer in my room, que es lo que acabo de decir, ¿sí? Hay un computador en mi casa, ¿sí? Utilizo el artículo de unidad que habla obviamente en singular, ¿sí? Lo complementamos con el verbo is, que sabemos obviamente que es unidad de algo, ¿sí? There is a computer in my room. Si yo tengo, por ejemplo, una palabra que empieza por vocal, por ejemplo, yo digo, hay una manzana sobre la mesa. Entonces digo, there is an apple on the table, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, hablo de algo también, en este caso una fruta, hay una manzana sobre la mesa, ¿cierto? Hablo en singular. ¿Hasta ahí estoy siendo claro, chicos? ¿Hasta ahí está entendido? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Sí, profe. Cuando hablo, por ejemplo, en plural, entonces yo, por ejemplo, puedo hablar de la cantidad exacta, es decir, números exactos, 2, 3, 4, 5, 20, depende pues del tema, ¿cierto? O puedo hablar de adjetivos, obviamente, que muestran una cantidad no exacta. Para ello tengo some, que es algunos, ¿sí? Alguno, alguna, algunos o algunas, depende pues del contexto. Tengo many, que es mucho o muchas, ¿sí? Much, que esto ahorita lo explicamos. Tengo a lot, ¿sí? O lot of, que eso indica una cantidad, ¿cierto? Y digo aquí, por ejemplo, any. Any lo voy a utilizar únicamente en los modos negativos y modos de pregunta. ¿Por qué razón? Any en modo negativo indica la no existencia de algo, como dice, not existence of something. Quiere decir que no hay nada, o sea, que ese algo no existe para nada. Ese algo o ese alguien. Ustedes pueden decir anybody, por ejemplo, que hace referencia a nadie. Usted puede decir no hay nadie en mi casa, ¿sí? En modo negativo, utilizando el any. Entonces usted puede decir there isn't o there is no, ¿sí? O there is anyone o anybody, ¿sí? In my house, ¿sí? No hay nadie en mi casa. Usted puede decir, there is anyone, que este anyone hace referencia a ninguno, no hay necesidad de negar, ¿cierto? Pero usted, por ejemplo, dice, no hay ninguna persona en mi casa, ¿sí? O, entonces usted puede decir, there is not, o there isn't, pongámoslo de manera corta, any person in my house, ¿cierto? Entonces, there isn't any. Mira, aquí digo nadie, aquí digo ninguna persona, ¿sí? No hay personas en mi casa. Entonces puedo decirlo. Anyone, que hace referencia a la no existencia de un sujeto, ¿sí? Y any person, que ya me refiero a personas exactamente. ¿Listo? Entonces, any tiene dos connotaciones. La primera, pues obviamente en modo negativo, que va a indicar que no hay nada de algo, ¿cierto? Usted, por ejemplo, puede decir, no hay plata en mi cuenta. Pues de hecho, por aquí la tenía, ¿sí? There isn't any money in my account, ¿sí? No hay dinero en mi cuenta, nada de dinero. Cuando usted dice en any, dice que usted está literalmente pobre. En este caso, pues como hablo de tema de dinero. Pero si, por ejemplo, dicen, there isn't any problem about that, ¿sí? No hay problema, ¿sí? No hay ningún problema, usted le dice, there isn't any problem.
¿cierto? Que son frases cotidianamente comunes, ¿sí? Pero obviamente any tiene otra connotación, especialmente en el modo de pregunta. ¿Listo? Voy a enfocarlos acá, voy a irlo organizando en orden para que ahorita los vamos trabajando. Por ejemplo, usted puede preguntar con any, o sea, el modo de pregunta any tiene la connotación de some. ¿Sí? Some indica alguno, alguna, algún, algunas, algunos o algunas, depende. Pero si usted pregunta con any, ¿sí? Ese any toma la connotación de some, es decir, alguno. Entonces, por ejemplo, usted le va a preguntar a alguien, ¿hay alguien en tu casa? Is there any person in your house? ¿Cierto? Hablamos any en este contexto, en modo pregunta, toma la connotación de algo, ¿sí? O de alguna. ¿Listo? ¿Me hago entender hasta ahí, chicos? ¿Estamos claros? Sí, señor. Bueno, entonces, vamos a hacer repaso acá rápidamente. El there is y el there are ya sabemos qué saber, ¿no? De ahí para acá se viene obviamente el tema de los adjetivos. Tenemos any cuando hablamos de la no existencia de algo, ¿sí? Si hablamos en pregunta, pues ya sabemos esta parte. Por ejemplo, ¿cómo digo? eh, si usted le pregunta a alguien, ¿hay algún problema si vamos a comer? ¿Cómo sería la frase? ¿Cómo decimos, hay algún problema? Teniendo en cuenta la explicación que les acabo de dar. There is problem. There is Any. problem? Is there? Is there? Is there porque estamos Is preguntando. there Is there Is there any problem? any Okay. problem? Any problem? any problem? Ajá. Entonces, if we If we go out to dinner, por ejemplo, si salimos a cenar. ¿Sí? Is there any problem if we go out to dinner? ¿Sí? ¿Hay algún problema si salimos a cenar? Por ejemplo, eso es una invitación también básica. Por ejemplo, usted va quiere conocer a alguien o quiere hablarle a alguien, usted pone, is there any problem if we talk? ¿Hay algún problema si hablamos? O is there any inconvenient if we talk? ¿Sí? ¿Hay algún inconveniente si hablamos? Esas son frases o preguntas muy cotidianas. Entonces, con el any en pregunta, hacemos referencia que estamos hablando de algo, ¿cierto? Any en negación, la no existencia de algo, para que lo tengamos en cuenta al momento, por ejemplo, de establecer este tipo de descripciones. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Sí, profe. sí, Cuando, profe. cuando hablo, por ejemplo, de some indica algunos, algunas, se utiliza especialmente en el modo afirmativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, there are some people in my house at this moment. El some normalmente se utiliza cuando hablamos en tema de plural, ¿sí? Por ejemplo, mira, hay algunas personas en mi casa en este momento, ¿cierto? Por ejemplo, usted puede decir, there are some objects, ¿sí? Objetos around me. ¿Sí? Hay algunos objetos a mi alrededor, ¿sí? Haciendo referencia de algo, ¿cierto? La existencia de algo, ¿cierto? En modo afirmativo. Normalmente el some lo utilizamos mucho en plural, ¿listo? Para que lo tengamos presente. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Está claro? Profe, Dime. ¿el some no se utiliza en preguntas? No, normalmente no, porque o también, o sea, yo no te puedo decir que no se utiliza porque muchas veces en la cotidiana la gente lo usa, pero también lo reemplazamos por el any. Yo puedo decir, por ejemplo, usted, por ejemplo, puede decir, hay algunas cosas en el refrigerador. Entonces, por ejemplo, are there some things? Sí, some things. Aquí ese some hacemos referencia, pero separémoslo para que some things in the fridge. ¿Hay algo en la nevera? ¿O hay algunas cosas en la nevera? También lo podemos usar en pregunta, ¿sí? Pero pues obviamente el tema cotidiano, digámoslo así, más técnico para esto es el any. Pero obviamente no quiere decir que el some no se pueda utilizar, claro que sí. ¿Listo? Vale. Hasta aquí estoy siendo claro, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, hasta el momento, bien. ¿Está todo claro? Bueno, este tema es sencillo, este tema no es nada del otro mundo. Nosotros obviamente cuando hablamos, por ejemplo, del there is o del are, nosotros podemos hablar de los artículos de unidad, ¿cierto? O estos que indican cantidad, ya voy a explicar el many y el much. Pero también podemos utilizar números exactos, cantidad exacta. Por ejemplo, usted puede decir,
hay un televisor en mi cuarto. Usted puede decir, there is a TV in my room, ¿cierto? Usted puede decirlo de esta manera, a TV in my room, ¿cierto? O podemos decir, there is, y el número, one TV in my room, ¿cierto? Si hablamos en singular. One indica uno, ¿cierto? Entonces podemos hablar el artículo de unidad, ¿cierto? O podemos hablar del número exacto. Igualmente cuando hablamos de esa parte en plural, yo por ejemplo puedo decir, un ejemplo, a ver, hagamos el de los objetos, que se me hizo el de los objetos, ¿dónde estaba? Se me perdió. Ah, ya, lo tengo señalado. Entonces, pues, algunos objetos alrededor de mí, ¿cierto? There are some objects around me. Pero yo puedo hablar, por ejemplo, también de la cantidad exacta. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, hay 5 objetos alrededor mío. Entonces, there are, ¿sí? Y el número. There are 5 objects around me. ¿Cierto? Entonces, hablo obviamente, bien sea, de una cantidad aproximada, por eso usamos el sum, ¿cierto? O de la cantidad exacta. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, Sí, profe. Voy a entrar a explicar lo que es el many y el much. Que eso, digámoslo así, ha sido un dolor de cabeza para mucha gente por mucho tiempo. El many, ¿sí? Many y much en temas digámoslo así, de significado, de traducción, indican lo mismo. Mucho, mucha, muchos o muchas, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la diferencia entre many y much? ¿Sí? Muchas veces la gente nos dice, ay, para cosas contables o cosas no contables, ¿cierto? Pues usted dice, bueno, ¿qué es lo contable y qué es lo no contable? Porque pues muchas veces eso en el colegio nos lo dieron así, como quien dice, apréndalo a como usted se pueda defender, pero pues la idea no es esa, ¿sí? Entonces, many va a indicar mucho, muchas, especialmente lo vamos a usar cuando hablamos en plural, ¿sí? Por eso decimos, hablamos obviamente de cosas que vemos visiblemente, ¿sí? Many indica mucho, muchas, ¿cierto? Pero ese mucho, muchas en temas de cantidades grandes, ¿sí? Que nosotros podemos visiblemente ver, es decir, por ejemplo, lo que está a nuestra vista, por ejemplo, decimos hay 3 televisores o hay muchos televisores en mi cuarto o en mi casa, ¿cierto? Hay mucha gente allá afuera, ¿sí? Cosas que, por ejemplo, nosotros, si queremos hablar del número exacto, visiblemente las podemos contar, ¿no? Pues si, por ejemplo, hay 30 personas en la calle, en la principal, entonces there are 30 people, pero usted puede decir, hay mucha gente. Entonces, there are many people. Si usted quiere, visiblemente, si usted se pone detalladamente, puede decir, las puedo contar visiblemente a esas personas. ¿Listo? Por esa razón usamos el many, que se puede contar visiblemente. Este normalmente está conjugado con el there are. ¿Sí? Eso es otra clave para ello. ¿Sí? There are porque hablamos en cosas en plural. Muchas cosas que visiblemente podemos contar. ¿Listo? Much. Much va a ser obviamente cuánto, cuánta, ¿sí? O cuántos o cuántas en tema de cosas que visiblemente no podemos calcular o no podemos contar. Ejemplo, la cantidad de agua en una botella, ¿sí? La cantidad de azúcar en un recipiente, ¿cierto? La cantidad de dinero exacto que, por ejemplo, usted tiene unas monedas en el bolsillo, pero usted dice, por ejemplo, tengo 30 monedas y de diferente denominación. No puede saber exactamente, o sea, visiblemente no la puede contar, tiene que entrar a calcular en detalle cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, se interpreta como visiblemente no contable, ¿cierto? Entonces, hablamos, por ejemplo, de cosas que sí necesitamos, por ejemplo, algo que nos ayude a saber la cantidad exacta, que a simple vista no lo podemos identificar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo acá, mira, yo tengo este ejemplo. There are many things to do today. ¿Qué entendemos por esta frase? There are many things to do today. ¿Hay qué? ¿Qué entendemos por esta frase, chicos? Muchachos, ¿están por ahí? O por ejemplo, puede decir, por ejemplo, hay muchas, por ejemplo, hay mucha gente afuera. ¿Sí? Entonces, there are many people on the streets. ¿Sí? Hay muchas personas en la calle. ¿Sí? Usted, por ejemplo, puede decir un número aproximado. There are 50 people, approximately,
¿cierto? O puede decir, lo puede reemplazar por el many. ¿Listo? Clave principal. El many lo podemos usar en modo negativo. También lo podemos usar en modo negativo. Usted puede decir, no hay mucha gente afuera. Usted puede decir, there aren't, ¿cierto? Aplicamos la negación. Many people outside. O on the streets, como lo quieran mencionar, ¿cierto? Pero entonces, obviamente, el many para cosas que visiblemente podemos contar. El much, mírenlo acá, tiene una característica del much. Normalmente, o casi siempre, va conjugado en singular. Usted puede decir, there is much water in the ocean. ¿Sí? Hay mucha Mucha agua en el océano. agua en el océano. ¿Usted sabe visiblemente cuánta agua hay? No, ¿cierto? No. Visiblemente no lo podemos calcular. Por ejemplo, usted puede también, por ejemplo, there is much sugar put in that coffee. ¿Sí? Hay mucha azúcar puesta en ese café. ¿Sí? Usted puede decir, bueno, 3 cucharadas, pero esas cucharadas, ¿cuánta cantidad exacta de azúcar tiene? Visiblemente usted no sabe. Tiene obviamente que saber o usar un aparato aparte para identificar la cantidad exacta. ¿Listo? ¿Hasta ahí estoy siendo claro, chicos? El uso del there is y el there are y el much y el many. Sí, profe. Entonces, Este también se conjuga con negativa, ¿cierto? Así como el many, sí, ¿cierto? sí, claro. Ustedes también pueden decir, por ejemplo, no hay mucha agua en el río, que muchas Y veces preguntas, también en pregunta lo podemos usar, claro que sí. Voy a hacerla. There isn't much water in the river today. Si se han dado cuenta, por ejemplo, cuando uno pasa Torremolinos, que muchas veces uno pues de niño siempre se acostumbra a ver el río y dice, uy, el río está crecido o el río está bajito, ¿cierto? Entonces usted puede entrar a describir, ¿hay agua, suficiente agua, ¿cierto? O no hay suficiente agua. O hay mucha agua o no hay mucha agua. Tenemos, por ejemplo, también aquí otro, ¿sí? Que es enough. No sé si de pronto ustedes lo han escuchado, ¿sí? Sí, ¿sí? Enough indica suficiente, ¿sí? Una cantidad suficiente. Entonces se puede decir, por ejemplo, enough en temas, en este contexto de, por ejemplo, hay suficientes cosas por hacer hoy, ¿sí? Una cantidad considerable, pero pues que usted las puede manejar también. ¿Listo? En pregunta, si usted puede decir, por ejemplo, are there many tasks to do? ¿Sí? Hay muchas tareas por hacer, ¿sí? O hay muchas cosas por hacer. O usted, por ejemplo, is there, ¿sí? Much water in the river? ¿Sí? ¿Hay mucha agua en el río? Nos podemos enfocar en pregunta, claro que sí, no hay ningún problema. De aquí se desprenden dos tipos de preguntas casuales, que nos las han enseñado por muchísimo tiempo, ¿sí? Que es el famoso how much y how many. No sé si de pronto ustedes la han escuchado. sí, profe. Entonces Sí. tenemos how much, ¿sí? Para cosas que visiblemente no podemos contar, ¿sí? Y how many para cosas que visiblemente podemos contar. Entonces, estas dos se aplican en diferentes contextos, pero también hacen complemento de lo que estamos viendo. Usted, por ejemplo, le preguntan de ¿cuánto dinero hay en tu cuenta en este momento? Entonces, how much, y explicamos lo que vamos a preguntar, how much money, ¿cierto? Y ahora sí, entramos a la pregunta, is there, voy a aumentar un poquito el zoom, is there in your account now, ¿cierto? ¿Cuánto dinero hay en tu cuenta ahora? Usted aquí puede decir, por ejemplo, there is o there are, depende pues de... Usted, por ejemplo, dice, no hay nada de plata, entonces there isn't any money, ¿cierto? Pero usted dice, por ejemplo, hay 20,000 pesos, entonces there are 20,000 pesos in my account, un ejemplo, ¿cierto? Podemos preguntar, ¿cuánto o cuántas en temas contables? Por ejemplo, usted le preguntar cuántos juegos o cuántos videojuegos tienes en tu teléfono o hay en tu teléfono, ¿cierto? Entonces, aquí obviamente se desprende otro tema, ¿cierto? Pero pues lo vamos a complementar con lo que estamos trabajando ahorita. Entonces, how many video games, ¿cierto? Are there in your cell phone? Me enredé. ¿Sí? ¿Cuántos videojuegos hay en tu teléfono? Entonces, usted va a decir, en mi teléfono hay 3 videojuegos. ¿Cómo lo dicen? Hay 3 videojuegos en mi teléfono. ¿Cómo lo dicen ustedes, chicos?
There are There are. Mhm. 3 Three. Video games in my cell phone. In my cell phone, in in my my phone. cell phone. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, señor. Bueno. Entonces, esto obviamente lo vemos obviamente en la parte escrita, pero de aquí se desprende una actividad bastante interesante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar a nuestro alrededor. Por ejemplo, si usted está en su cuarto, ¿sí? Mire qué hay en su cuarto que usted pueda describir. Entonces usted puede decir, hay una ventana, hay un televisor, hay una cama, hay un armario, ¿cierto? Por ejemplo, si usted tiene varios cuadros, entonces there are some pictures, hay algunos cuadros, ¿cierto? Entonces tómese unos 5 minuticos para mirar a su alrededor y vaya apuntando, ¿cierto? Para que usted ahorita me diga, más o menos me grafique qué hay en su cuarto o en el lugar de la casa en el que esté, por ejemplo, si alguno está en el cuarto, ¿qué hay en el cuarto? Si están en la sala, ¿qué hay en la sala? ¿Cierto? Si está, por ejemplo, por allá en una sala de internet, entonces, ¿qué hay a su alrededor? ¿Sí? Para utilizar esto de acá y salirnos como del contexto de todo el tiempo estar escribiendo. O sea, mírenlo y estructúrenlo de esta manera. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Voy a detener la grabación en este momento para que no se haga tan larga. ¿Listo? Para podérsela subir.